Hola a todos, soy el doctor Ramiro Flores Ramírez, profesor del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario. El día de hoy vamos a hablar de miocardiopatías. ¿Qué son las miocardiopatías? Pues son enfermedades del músculo cardíaco que se producen como resultado de múltiples alteraciones. Puede haber defectos genéticos, defectos del músculo mismo o de infiltración del tejido miocárdico. Tenemos varias clasificaciones, pero en general tenemos a la miocardiopatía dilatada, miocardiopatía restrictiva y miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía dilatada, como su nombre lo indica, es una dilatación ventricular que tiene una función cardíaca deprimida. La restrictiva es un engrosamiento y rigidez de la pared del ventrículo con un llenado diastólico alterado con función sistólica normal que puede progresar a disfunción sistólica. La miocardiopatía hipertrófica, está implícito el nombre, es una hipertrofia, un engrosamiento parietal que puede ser moderado o severo, con una función cardíaca incrementada, pero que puede progresar a disfunción ventricular. Las miocardiopatías se clasifican como dilatada, hipertrófica, restrictiva, y existen algunas otras como la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho o aquellas miocardiopatías que no están clasificadas. También tenemos cardiopatías específicas. Imaginen un paciente que ha tenido infarto y que se dilató el ventrículo, pues ese paciente tiene miocardiopatía isquémica. O un paciente que tiene insuficiencia valvular aórtica crónica, ese paciente tendrá cardiopatía valvular. Aquellos pacientes con hipertensión maltratada que no han tenido un seguimiento adecuado pueden desarrollar miocardiopatía hipertensiva. Y así tenemos miocardiopatía inflamatoria, metabólica, enfermedades sistémicas que pueden causar miocardiopatía, distrofias musculares, trastornos neuromusculares, reacciones tóxicas como aquellos pacientes que reciben quimioterapia para algunos cánceres y la miocardiopatía periparto. Entonces, tenemos defectos genéticos, mixtos y adquiridos que nos dan problemas o que nos dan las cardiomiopatías primarias. Dentro de las genéticas, de las más frecuentes son la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía ventricular izquierda no compactada, aquellas enfermedades de depósito, los defectos de conducción por defectos de canales o las miopatías mitocondriales. Dentro de las mixtas tenemos a la miocardiopatía dilatada o la restrictiva. Y las adquiridas, aquellas que dañaron el músculo pero en forma externa, es decir, una miocarditis o una miocardiopatía provocada por estrés, que se conoce como el síndrome de Takotsubo, la miocardiopatía periparto o la miocardiopatía inducida por taquicardia, en aquellos pacientes con fibrilación auricular o taquicardias supraventriculares sostenidas pueden desarrollar miocardiopatía. Algunos pacientes pueden desarrollar miocardiopatías por defectos metabólicos. Vamos a hablar de la miocardiopatía dilatada. Tiene una incidencia de 5 a 8 por cada 100,000 personas. Es un crecimiento de las cavidades que precede a la falla cardíaca. Puede ser de origen primario o de origen sistémico. Y existe una entidad que es la miocardiopatía idiopática, que es la mitad de los casos. Generalmente la dilatación va asintomática o puede ser con una insuficiencia cardíaca leve, moderada o severa. Tiene una presentación variable, es lo que quiero mencionar. Tiene una mortalidad de hasta el 50% y hay que dar tratamiento farmacológico para reducir el remodelamiento cardíaco. Casi el 33% de los pacientes pueden regresar y recuperar su función cardíaca al estado basal. Hay factores asociados con mal pronóstico en el resultado de la miocardiopatía dilatada. Por ejemplo, si los pacientes debutan con una clase funcional 3 o 4, eso sería de mayor
o de peor pronóstico. Edad avanzada, consumo bajo de oxígeno, trastornos de la conducción ventricular, arritmias ventriculares complejas. En un electrocardiograma de señales promediadas que resulte anormal, o un exceso de estimulación simpática, que tengan galope, que tengan elevado el péptido natriurético, que se eleve el ácido úrico o que tengan disminuido el sodio sérico, todos esos son factores clínicos de mal pronóstico. Pueden tener fracción de eyección baja medida por ecocardiograma, dilatación ventricular izquierda, masa ventricular disminuida, insuficiencia mitral moderada o severa, disfunción diastólica predominantemente con patrón restrictivo, una reserva contráctil anormal o dilatación también de cavidades derechas. Y si en un cateterismo medimos las presiones y se encuentran las presiones elevadas, todos esos son factores de peor pronóstico. También, dependiendo de cada miocardiopatía, tendremos las que tengan una mejor sobrevida o las que les vaya mejor. Y si ustedes ven en la línea roja, las pacientes con miocardiopatía periparto parecieran tener mayor sobrevida. Si tenemos comparado con las otras, por ejemplo, la última en línea rosa, la miocardiopatía debido a infección por el virus VIH. Todo depende no solamente del tipo de miocardiopatía, sino también del estado del paciente. Como ya mencioné, no es lo mismo un paciente de edad avanzada que un paciente joven. Generalmente los de edad avanzada tienen peor pronóstico. ¿Qué vamos a encontrar a nivel macroscópico? Dilatación de cavidades, puede existir engrosamiento parietal, puede haber dilatación del anillo valvular, podemos encontrar trombos intracavitarios y generalmente las coronarias son normales. Al examen histológico podemos encontrar miocitos hipertrofiados, pero principalmente vamos a encontrar fibrosis intersticial. Esta es una de las entidades que tiene un pronóstico bueno. Se conoce como el síndrome de Takotsubo. En otros lugares se conoce como miocardiopatía por estrés. Son pacientes que han tenido alguna situación de estrés. Por ejemplo, hemos tenido casos en que el paciente se asusta por algún motivo. Ejemplo, tuve un paciente que iban a un evento, alguien chocó cerca de ellos, la señora se asustó muchísimo y empezó con disnea y dificultad respiratoria y desarrolló un síndrome de Takotsubo. Esto es, el ventrículo izquierdo se dilató, tuvo falla cardíaca, sus coronarias eran normales y el manejo fue para falla cardíaca. Otro caso, una paciente que en un restaurante se estaba ahogando con un bocado, empezó con distrés respiratorio, finalmente el bocado fue expulsado, pero la paciente estuvo muy nerviosa y desarrolló insuficiencia cardíaca. Igual, tenía disfunción ventricular izquierda, coronarias normales. La paciente fue tratada para falla cardíaca y finalmente tuvo un buen resultado. Un caso más, una paciente que en una valoración preoperatoria se hizo un ecocardiograma de estrés. En el eco de estrés se utilizó dobutamina y la dobutamina hizo que el paciente desarrollara falla cardíaca durante el procedimiento. La paciente fue llevada a sala de cateterismos porque se pensaba que se estaba infartando. Las coronarias eran normales y desarrolló lo que se llama miocardiopatía por estrés. Si se fijan en esta imagen, tenemos una ventriculografía y esta imagen nos da una contractilidad disminuida en la punta del ventrículo izquierdo y aumentada en la base. Como dice la diapositiva, las coronarias fueron normales. El electrocardiograma generalmente se asemeja a un infarto en evolución
y tendríamos que descartar algunas otras entidades como la miocarditis. Puede elevar las enzimas cardíacas. ¿Por qué se llama Takotsubo? Takotsubo es la imagen que da en la sístole. Se parece a un jarro que utilizan en Japón para la extracción de pulpos, que se llama Takotsubo. Otra entidad es la miocardiopatía periparto. Se presenta durante el último mes del embarazo y 6 meses después del parto. Es debido a una inflamación linfocítica. Tiene buen pronóstico si se sobrevive a la primera etapa. Hay que diferenciar de la miocardiopatía crónica, o sea, pacientes que ya tenían miocardiopatía y que fue exacerbada durante el embarazo. La miocardiopatía inducida por taquicardia, como les mencioné, pacientes con fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, pueden tener miocardiopatía dilatada. Si controlamos la arritmia, el paciente puede regresar a su función normal. El alcohol puede causar también miocardiopatía dilatada. Depende de la dosis de ingesta de alcohol y la respuesta al tratamiento depende del cese del consumo. Puede haber toxicidad directa del alcohol, puede afectar a nivel mitocondrial, a nivel de síntesis de proteínas y lípidos, y podemos encontrar fibrosis intersticial, grados variables de hipertrofia y enfermedad arterial coronaria de pequeños vasos. Generalmente se presenta en la cuarta y sexta década de la vida, evidentemente tiene predilección por el sexo masculino, aunque esto se está empatando actualmente. Si el paciente está desnutrido, tiene mayor riesgo. Y bueno, ¿cuál es la historia natural? Pues ya saben, pacientes que toman en exceso y los síntomas serán relacionados a la falla cardíaca. En el examen físico encontraremos lo mismo para todas las miocardiopatías dilatadas: galope ventricular, soplos de insuficiencia mitral por dilatación del anillo, edema periférico. En la radiografía de tórax encontraremos cardiomegalia, redistribución de flujo. El electrocardiograma podrá tener arritmias, podrá tener hipertrofias ventriculares, dilatación ventricular, etc. El tratamiento, pues abandono de alcohol, y podemos dar tratamiento para la falla cardíaca como se utiliza en todo el tratamiento de falla cardíaca: beta bloqueadores, diuréticos, etc. Pero también hay que tratar la desnutrición de los pacientes. Si los pacientes en un ecocardiograma encontramos algún trombo, daremos anticoagulación. Existen otras, como la miocarditis infecciosa inflamatoria, que puede causar citotoxicidad y daño al miocardio. En la evaluación de la miocardiopatía dilatada secundaria tendremos que ver factores metabólicos, reumatológicos, infecciosos, si el paciente ha tenido cáncer, si ha recibido ciertos medicamentos, historia familiar o el uso de alcohol, tabaco y drogas. Recuerden, el examen físico es primordial, aparte de la historia clínica. Si ustedes encuentran un paciente que tiene disnea, que tiene un nuevo soplo, que tiene ritmo de galope, que está taquicárdico y polipneico, sospechen insuficiencia cardíaca. Vamos a pedir exámenes de laboratorio, electrocardiogramas, ecocardiografía para medir función ventricular, análisis valvular, etc. Y podemos llegar hasta un cateterismo o biopsia en el caso de aquellos pacientes que sospechamos una miocarditis como causa de la miocardiopatía dilatada. El manejo de la falla cardíaca es con antagonistas neurohormonales, diuréticos, beta bloqueadores, dispositivos como marcapasos biventricular o marcapasos tricamerales para resincronización, o alguna cirugía importante para corregir valvulopatías, o si el paciente tiene miocardiopatía isquémica, revascularizar.
Vamos a hablar ahora de la miocardiopatía restrictiva. Es una miocardiopatía, como su nombre lo dice, que impide el llenado ventricular adecuado. Existe una rigidez parietal. El diagnóstico diferencial deberá hacerse con una pericarditis constrictiva. La mitad de los casos no sabemos la causa. Y la otra mitad, lo más común, es una enfermedad de depósito conocida como amiloidosis. Aquí una tabla donde están las múltiples causas de miocardiopatía restrictiva. Existen no infiltrativas, infiltrativas, de depósito y endomiocárdicas. ¿Qué encontramos en la patología? Bueno, encontramos unas aurículas dilatadas, ventrículos de tamaño normal, pero hipertróficos y con cavidades ventriculares muy pequeñas. En el análisis histológico encontramos miocitos hipertróficos y abundantes capas de fibrosis o depósitos de algún, como el amiloide. Se manifiesta como intolerancia al ejercicio, disnea, edema periférico, una presión venosa yugular elevada, ritmos de galope y pulso apical palpable. ¿Qué utilizamos para el diagnóstico? Tomografía, resonancia, electrocardiograma, eco transtorácico donde vemos la dilatación de las aurículas, el engrosamiento parietal y patrones de relajación anormal. Y con nuevas técnicas ecocardiográficas podemos definir si alguno de los pacientes pudiera tener amiloidosis. Generalmente los pacientes tienen falla cardíaca manifestada clínicamente, pero además por biomarcadores como el péptido B natriurético. La amiloidosis es un depósito tisular de proteína amiloide. Está la primaria, que es adquirida, es un depósito de cadenas ligeras de IgG y resulta de la expansión monoclonal de células plasmáticas. Está la secundaria, que es la amiloidosis reactiva. Hay la familiar y la sistémica senil. Tiene mal pronóstico. Un tercio de los pacientes con amiloidosis primaria tienen mal pronóstico. Existe un infiltrado miocárdico que es menor en pacientes con la amiloidosis secundaria. Los síntomas se presentan en mayores de 35 años, más frecuente en varones y poco frecuente después de los 40 años. ¿Qué es la patología? Bueno, el infiltrado que ustedes ven ahí, la fibrosis y la hipertrofia de los miocitos. En las restrictivas, como son casi todas de depósito, bueno, vamos a encontrar edema periférico, hepatomegalia, aumento de la presión venosa yugular y pueden llegar a falla cardíaca sistólica en etapas tardías de la enfermedad. Todos estos son datos en relación a falla cardíaca. El examen físico ya lo mencionamos, anasarca, presión venosa yugular incrementada, hepatomegalia, ascitis, soplo de insuficiencia mitral, ritmos de galope. Y en la radiografía de tórax vamos a encontrar cardiomegalia y en el ecocardiograma disfunción diastólica. El electrocardiograma va a tener bajo voltaje, bloqueos de rama, puede tener arritmias como fibrilación auricular o defectos de conducción auriculoventricular. En el ecocardiograma, ¿qué encontramos? Pues encontramos unos ventrículos hipertróficos, refringentes o ecorrealzados porque vean cómo se ve un poco más brilloso el músculo cardíaco. Y llama la atención la hipertrofia, cavidad ventricular izquierda pequeña y aurículas grandes. En algunos lados lo conocen como el signo de Mickey Mouse por las orejas grandes. En la resonancia podemos encontrar infiltrados y el diagnóstico definitivo tendríamos que hacerlo con biopsia endomiocárdica. Cuando no puede hacerse la biopsia endomiocárdica para detectar amiloidosis, podemos utilizar otros sitios alternos como sería la lengua, el hígado, el riñón o el recto. También la región periumbilical
pudiera ser un sitio adecuado para la biopsia para diagnóstico de amiloidosis. El manejo de la amiloidosis primaria es el trasplante autólogo de médula ósea o transthyretina amiloide y trasplante de hígado. Como ven, no es nada fácil. Para el manejo de la falla cardíaca se puede utilizar digoxina, calcio antagonistas, diuréticos y restricción hídrica y en ocasiones marcapasos cuando existen defectos de la conducción ventricular. La miocardiopatía infiltrativa son aquellas que son de depósito. Solo mencionaré algunas de ellas. La enfermedad de Fabry, aquí sus características clínicas, su anatomía patológica, histológica, la enfermedad de Gaucher, la hemocromatosis, casi todos se presentan con falla cardíaca y casi todas se parecen. Tienen engrosamiento parietal, aurículas dilatadas, solamente que hay que hacer el diagnóstico específico. Y para eso generalmente necesitamos de una biopsia endomiocárdica. Sarcoidosis. Se manifiesta igual que todas, como falla cardíaca, pero en las biopsias podemos encontrar granulomas que también pueden estar en los pulmones. Pueden causar muerte súbita por arritmias graves, pueden causar bloqueos auriculoventriculares graves y falla cardíaca. Podemos también por resonancia determinar los procesos infiltrativos, sin embargo, habría que hacer un diagnóstico diferencial. La sarcoidosis nos podrá dar algunos defectos, pero puede parecerse a otros defectos de otras enfermedades como amiloidosis. El manejo es a base de esteroides o inmunosupresores y en últimos casos, trasplante pulmón-corazón. Existen otras como la enfermedad endomiocárdica, la endocarditis de Leffler y la fibrosis endomiocárdica. Aquí las características clínicas. Existe también la enfermedad cardíaca carcinoide. Son metástasis de tumor carcinoide que más frecuentes se encuentran en el hígado. ¿Qué producen? Pues produce una secreción de serotonina y el cuadro clínico está dado por enrojecimiento, diarrea y broncoconstricción. Ahí vemos algunas de las características de las lesiones ecocardiográficas. Se encuentra en la patología placas fibrosas, sobre todo en el ventrículo derecho, en la válvula tricúspide y en la aurícula derecha. El tratamiento es manejo médico de la insuficiencia cardíaca, como en todos los casos, somatostatina y quimioterapia. Y obviamente corregir las lesiones que están afectando al corazón. Si tiene estenosis valvular, pues cirugía valvular. Este otro término es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Se presenta generalmente en jóvenes y 20% de los casos de muerte súbita están dados por esta displasia. ¿De qué se trata esta displasia? Bueno, causa arritmias malignas y produce algunos defectos, principalmente del ventrículo derecho, aneurismas, pero está dado por un depósito de grasa o sustitución de grasa de los miocitos en el ventrículo derecho. En algunos casos puede invadir también al ventrículo izquierdo. El manejo es a base de tratamiento antiarrítmico, manejo de la falla cardíaca y, muy importante, desfibrilador implantable. Pasemos ahora a la miocardiopatía hipertrófica.
Es una enfermedad genética, tiene una expresión clínica heterogénea, generalmente está presente en jóvenes y puede ser responsable de falla cardíaca a cualquier edad. Tiene un engrosamiento ventricular que puede ser de moderado a severo, puede ser simétrico o asimétrico y puede causar obstrucción al tracto de salida o puede ser indolente. Pero muchos de los pacientes fallecen haciendo muerte súbita sin que se haya diagnosticado previamente hasta llegar a la patología. La prevalencia es de 0.2% en la población general, es igual en hombres y mujeres, y se puede llamar estenosis subaórtica hipertrófica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva o estenosis subaórtica muscular. Se presenta un patrón genético de herencia. 50% de los pacientes presentan mutaciones. Y aquí se enumeran algunas de las causas más frecuentes. Si ustedes se fijan, existe una hipertrofia severa del septum ventricular y de la pared posterior. Del lado izquierdo tenemos un ecocardiograma y del lado derecho una resonancia donde se ve la gran hipertrofia del ventrículo izquierdo. En la imagen de la derecha, vean la asimetría que existe de la pared ventricular. Siempre confirmamos el diagnóstico por ecocardiografía o resonancia. Existen múltiples formas de la miocardiopatía. Incluso podemos encontrar miocardiopatía hipertrófica apical. En la primera imagen, arriba a la izquierda, vemos un septum ventricular sumamente hipertrófico que obstruye al tracto de salida de la válvula aórtica. En la imagen de la derecha, hacia arriba, donde hay un asterisco, vean una hipertrofia apical. Ese es el ventrículo izquierdo y en la punta está ocluido por masa ventricular. También la válvula mitral puede estar afectada en estos pacientes y habrá que definir si la válvula mitral está ocasionando también una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o solamente es como como si estuviera afectada por la misma hipertrofia. Obviamente, en la histopatología vamos a encontrar hipertrofia de los miocitos. Puede haber engrosamiento de las coronarias. Y esto es lo que ocasiona que con el tiempo se vaya fibrosando el tejido y lo que causa las arritmias malignas no es tanto la hipertrofia, sino la fibrosis que puede ocasionar trastornos de la conducción ventricular. La fisiopatología de los pacientes que tienen más síntomas de falla cardíaca es porque esa hipertrofia ocluye el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y eso es lo que ocasiona que los pacientes puedan tener disnea o incluso llegar a muerte súbita. Hay una obstrucción, como ven en la imagen de la derecha. Arriba ven RV, que es ventrículo derecho, y inmediatamente abajo está el septum interventricular hipertrofiado. La válvula mitral contribuye a esa obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo hacia el tracto de salida y hacia la aorta. Estos son fenómenos dinámicos. Pueden disminuir si damos beta bloqueadores, pero pueden aumentar si damos algunos medicamentos o le decimos al paciente que haga unas sentadillas. Eso puede aumentar también. Entonces, el diagnóstico lo podemos hacer clínicamente, pero también lo podemos ver por ecocardiografía. Hay que hacer un tamiz familiar. Si ustedes detectan a un paciente con miocardiopatía, habrá que revisar a la familia
si no tienen alteraciones. Y esto se hace por ecocardiograma transtorácico. Los síntomas son como de falla cardíaca. Y el examen físico encontraremos un soplo sistólico que se acentúa con las maniobras de Valsalva y el ejercicio. Si además encontramos un soplo en la punta del ventrículo izquierdo, eso nos dice que tiene insuficiencia mitral acompañante. El electrocardiograma nos va a dar datos de hipertrofia ventricular izquierda, como ven, con ondas R muy altas en la cara lateral, desde B5, B6, incluso B4. El tratamiento es farmacológico para aquellos que tienen falla cardíaca, beta bloqueadores, calcio antagonistas y en algunos pacientes diuréticos. Puede hacerse una cirugía de miectomía septal, es decir, quitar parte del septum por medio de cirugía y reparar la válvula mitral. Pero también existe otra técnica que es la ablación septal con alcohol. ¿Cómo es esto? Se produce un infarto, digamos que programado, al inyectar alcohol en la arteria coronaria que da irrigación a ese septum. Es una técnica que permite inyectar alcohol en una arteria septal para producir un infarto. Al producir un infarto se produce una cicatriz de esa zona. La cicatriz reduce el tamaño del septum y por lo tanto nos ayuda a disminuir el gradiente a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. No siempre es efectiva y algunos pacientes requerirán de un tratamiento posterior. Así es, en cuanto a las miocardiopatías, es una amplia gama de padecimientos. Casi todos se manifiestan con falla cardíaca. Casi todos tienen manejo para falla cardíaca, pero hay que ser específicos para cada una de ellas. Hay que llegar al diagnóstico para poder dar el tratamiento definitivo a este tipo de miocardiopatías. Gracias por su atención.